La hora es listo. Estamos listos para comenzar con la capacitación correspondiente a este día. Siempre pues agradeciendo su presencia. No sé si que no hay ningún inconveniente, dije Renato, podemos comenzar. Claro, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a empezar entonces la clase de hoy. Ya vimos toda la parte de la DQO, no, de la DBO. Nos falta ver entonces la DQO. Muy bien, entonces la DQO más va a ser, vamos a ver que la DQO más va a ver toda la carga orgánica. De hecho, va a ver toda el carbono orgánico. Sí, la DBO era la parte biodegradable del carbono orgánico, pero ahora la DQO va a ser todo el carbono orgánico, una buena parte de los sólidos suspendidos volátiles, pero sobre todo el carbono orgánico. Sí, esa va a medir la DQO. Y esta medida nos va a servir para lo siguiente. Primero, ¿cómo se hace la medida? Se tiene en un vaso en un tubo de ensayo, que puede ser un vial o uno mismo le hace. Sí, le pone 3 mililitros de la muestra de agua. Aquí le pone 3 mililitros de un oxidante fuerte. Y le pone un catalizador. Se titula ¿cuánto de este oxidante fuerte va a reducirse en el proceso de oxidación del agua residual? Eso es lo que se va a medir. Y para que todavía más se mejore la oxidación, se pone durante 2 horas a 150 grados centígrados. Así se hace la DQO en un reactor. Entonces, de esa forma lo que se tiene es un calentamiento bastante grande. No hay que cerrar bien esta tapita. Tiene unas tapitas plásticas o a veces unas tapitas de metal. Entonces, ahí se calienta bastante el agua residual con el oxidante y el catalizador. Y de esa manera se tiene ya una oxidación del agua residual, una reducción del medio, y se mide cuánto se redujo fotométricamente, por lo general en un fotómetro. Sí. Ahora, esto de aquí, bueno, pueden tener viales de más o menos, me parece que es de bajo rango, de rango medio y de alto rango. Suelen venir los viales, ¿no? Ya las botellitas con el compuesto hecho, que tiene el oxidante y el catalizador ahí mismo. O se puede hacer uno mismo, ¿no? También puede uno hacerlo con ácido sulfúrico. Se puede realizar este medio para la oxidación. ¿Para qué me sirve estos dos valores de aquí? ¿Para qué me sirve la DBO y para qué me sirve esta DQO? Resulta que si yo le divido la DBO5 respecto a la DQO y me da valores mayores a 0.5, yo puedo hacer sistemas de oxidación simple como los que aprendimos ayer. Considerando que las eficiencias son bajas, pero puedo hacer sistemas de oxidación simple. Ahora, si es que yo tengo esta relación, esta misma relación, sería mayor a 0.4, puedo hacer procesos de lodos activados. Sí, puedo hacer procesos de lodos activados si es mayor a 0.4. Son un poquito más fuertes. Y ahora si la DBO, esta va más o menos entre un 0.1, bueno, mejor no, un 0.2 y un 0.4, lo que tengo que hacer primero es una eliminación de tóxicos. Lo primerito que tengo que hacer es una eliminación de tóxicos. Si no hago esa eliminación de tóxicos, no puedo mandarle luego a una planta de tratamiento de lodos activados. Sí, entonces lo primerito que hago es una eliminación de tóxicos.
Y en esto lo que probablemente funcione mejor es lo que se suele hacer, una floculación. Sí, una floculación, coagulación. Entonces, aquí probablemente cuando tenga relaciones bajas, le voy a poner un floculante, le voy a quitar los compuestos que tengan esta toxicidad y me va a aumentar acá. Se va a subir el índice de biodegradabilidad acá y ya puedo hacer los dos activados. Porque fíjense, lo que me está midiendo esta relación es la parte biodegradable de la parte no biodegradable, o del total, mejor dicho, o sea, del total del carbono. Entonces, del carbono orgánico. Si es que yo tengo una parte biodegradable, el 50% es biodegradable, entonces puedo hacer una oxidación simple. Si el 40% es biodegradable, puedo hacer un sistema de lodos activados. Si entre el 20 y el 40% es biodegradable, entonces hago eliminación de los tóxicos mediante una floculación y me va a aumentar este índice de biodegradabilidad. En ese caso ya puedo hacer un sistema de lodos activados o algo más simple. Y si es que este índice me da menor a 0.2, lo único que me queda son procesos de oxidación avanzada. Sí, procesos de oxidación avanzada. Ya no me queda otra cosa más. Si apenas el 20% es biodegradable, yo tengo que hacer un proceso de oxidación avanzada. Entonces, vamos a desarrollar un poco más de esto. Sí, yo tengo la biodegradabilidad, una biodegradabilidad mayor al 50%. Una biodegradabilidad mayor al 50%. Sería que la DBO5 respecto a la DQO va a ser igual a 0.5. Si tengo esto, yo puedo hacer un sistema de laguna de oxidación como la que vimos ayer, ¿no? Una lagunita de oxidación, todo bien. Ahora, si no quiero hacer laguna de oxidación y puedo hacer lodos activados y tengo esto, mejor, va a funcionar mucho mejor. Ahora, borro. Si es que tengo este índice de biodegradabilidad, me da mayor a 0.4, puedo hacer un sistema de lodos activados que tenga una piscina de aireación, todo muy lindo, un ingreso, le puedo poner un selector, le puedo poner una sedimentación secundaria. Sí, tengo la salida. Un sistema de lodos activados con una biodegradabilidad del 0.4, o sea, del 40%. Todo bien. Ahora, fíjense lo siguiente. Si es que me da entre 0.2 y 0.4, estos sistemas ya no me sirven. O sea, entre el 20% de biodegradabilidad y el 40%, los sistemas anteriores ya no me sirven. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Agarrar el agua, hacer un sistema de mezcla y floculación, hacer una sedimentación, esperar que si es que tengo un poco si es que leo bien qué floculante poner y todo, el compuesto tóxico se va a ir a un lodo primario avanzado. Este compuesto tóxico se va a almacenar en el primario avanzado y pasa al sistema biológico. Pongo un selector, un tanque de aireación, un sedimentador secundario y la salida. Y acá le hago la recirculación de lodo. Sí, tengo el tanque de aireación y el sedimentador secundario. Aquí sería un sedimentador primario y tengo un sistema de floculación. ¿Para qué hago esto? Para que aquí, ¿qué significa que tenga este porcentaje de biodegradabilidad? Que hay compuestos tóxicos en medio de los compuestos biodegradables. Sí, en medio de los compuestos biodegradables. Y las bacterias no se meten aquí porque hay tóxicos, entonces no biodegradan bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Poner un floculante para separar. Aquí solo voy a tener los compuestos biodegradables y los compuestos tóxicos tratar de que se sedimenten aquí, haciendo varias pruebas de Harry y midiendo a ver qué floculante me saca los compuestos tóxicos. También me va a sacar la otra materia orgánica, pero mejor por un lado. Entonces todos los compuestos tóxicos se quedan aquí, se atrapan aquí. Sí, y aquí el índice de biodegradabilidad, que digamos que era del 20%, acá ya pasa a ser del 40%, del 45%, ya llega a ser un poquito más alto del 40 al 45%, algunos lodos activados,
y los lodos activados me funcionan. Entonces, como se fijan, este sistema de tratamiento se llama primario avanzado. Primario avanzado. Entonces, este tratamiento primario avanzado luego va a un sistema secundario. Ya vamos a ver procesos de tratamiento. Son primarios, primario avanzado, secundario, secundario avanzado, terciario y terciario avanzado. Muy bien, todo muy lindo. Entonces, aquí se ve para qué me sirve esto. Ahora. Buenas noches, disculpe, ¿podría, antes de que podría, por favor, resumir desde el primero hasta el sedimentador secundario qué elementos nomás tenemos? Ya, un proceso de floculación, así el tren de tratamiento, ¿no? Un proceso de floculación, un sedimentador primario, un lecho de secado de lodos primario donde se van a acumular compuestos tóxicos o de baja biodegradabilidad. Luego un selector, sí, es una plantilla de agua secundaria que le puse un selector. Un tanque de aireación, o como le dicen los libros españoles, una balsa de aireación. Un sedimentador secundario, un sistema de recirculación de lodos. Y luego una salida. Sí. Sería lo más básico, ¿no? Lo más básico de lo más básico. Pero de esa manera, aquí, este índice de biodegradabilidad, que era bajo, sí, llega a subir porque le hemos sacado los compuestos tóxicos y los microorganismos pueden ya aquí trabajar mejor. O vivir mejor, se podría decir. Sí, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Sigamos. Sí, la recirculación de lodo se realiza todo el tiempo o solo un tiempo determinado cuando se da una acumulación. Aquí, en este de aquí, en el secundario. Sí. Depende cómo le diseñes. Si le diseñas que le diseñas como un reactor estacionario, sí, usas las fórmulas como un reactor estacionario, entonces sí, le haces todo el tiempo la recirculación con una bomba y vas viendo el caudal. Pero si no le haces como un reactor estacionario, si no le haces que la introducción de los lodos son por lotes, entonces vas haciendo lotes, por ejemplo, una cantidad diaria. Entonces de eso va a depender, de qué ecuaciones uses para el momento del diseño. Yo he hecho unos estacionarios, funcionan. Y a veces hice uno que le hice estacionario, o sea, debería funcionar todo el tiempo con una bomba. Pero no le meten todo el tiempo, solo le recirculan los lodos una vez al día, creo. Y funciona. O sea, sí, se supone que no, pero sí funciona bien, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No, sigamos. Ahora, ¿qué pasa si es que yo tengo un índice de biodegradabilidad que va desde 0, que va a ser menor a 0.2? Sí. Divido DBO para DQO y me sale menor a 0.2. En ese caso, sí o sí, proceso de oxidación avanzada. No hay más, procesos de oxidación avanzada. El problema del proceso de oxidación avanzada es que yo tengo, o sea, no se hace. No se hace mucho aún actualmente, ¿no? No se hace porque está como en plena investigación. No se da ni siquiera nivel de maestría en tratamiento de aguas residuales, sino se lo ve medio nomás. Si uno escribe un documento científico de procesos de oxidación avanzada, la pega. Me levanté un ratito porque yo tengo un libro, hacemos procesos de oxidación avanzada en la universidad. Sí, tengo el libro de procesos de oxidación avanzada, como todos los del agua residual, un poquito grueso, pero bastante bueno, súper bueno. Sin embargo, uno sí puede ver que las fórmulas que se manda a este libro son una barbaridad. Además está en inglés, ya no hay nada de esto aún. Tal vez haya por ahí en español, ¿no? Pero se manda unas cuestiones súper interesantes, pero que demanda bastante tiempo para el análisis y la lectura. Bueno, este es el libro de procesos de oxidación avanzada de la IU. Entonces, estos procesos de oxidación avanzada me hacen lo siguiente. Yo, por ejemplo, tengo una DQO. Digamos que hay un pesticida. Este pesticida va a tener una DQO, un agua residual que tiene un pesticida. Va a tener una DQO, digamos que de 200,000. Chuta, pero es bajito, ¿no?
Bueno, de 500.000. Un agua con un pesticida, 500.000 miligramos por litro. Quería usar el rojo para la DQO y el verde para la DBO, pero voy a usar el rojo para la DBO y el verde para ambos. Entonces, este aquí, por ejemplo, tiene una DQO, ¿sí? De 500.000 miligramos por litro. ¿Cuánto era la norma para botar a un cuerpo de agua? La norma era 100. ¿Se imaginan de 500.000 hasta 100? Son unas barbaridades, ¿no? Ah, no, 250. Sí, Pero igual, 250. 500.000 a 250, una barbaridad, ¿no? Y de DBO, 0. Así son. DBO 0. Cosa que cuando mandamos a los laboratorios a que hagan los análisis, los laboratorios se asustan, ¿no? Dicen, pero si me sale la DBO 0, ¿cómo puede ser? Es simple. ¿Quién me dice por qué la DBO sale 0 y por qué la DQO sale 500.000 en un efluente de pesticida? ¿Por qué? ¿Quién me dice? Justamente porque tenemos contaminantes químicos. Entonces los pesticidas justamente elevan la DQO al máximo. ¿Ya? ¿Y por qué la DBO es 0? Porque materia orgánica no hay. Sí, de hecho el pesticida es una materia orgánica. Sí. O sea, el pesticida es una materia orgánica. Son organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretroides y un montón de más. Pero ¿por qué la DBO me sale 0? Porque son más fáciles de degradar. Y por eso la DBO, como degrada materia biológica, entonces ya se degrada todo. En cambio, los químicos son los que están persistiendo allí. Ya más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que degrada? Cuando es biodegradable, qué es lo que degrada? ¿Qué hace que sea biodegradable? O sea, ¿por qué es biodegradable? ¿Qué degrada? Los microorganismos. Exacto, los microorganismos. ¿Y va a vivir un microorganismo en un pesticida? No, No, entonces no se va a degradar nunca con microorganismos. O sea, tiene nada de biodegradabilidad. Pero el pesticida es orgánico. De hecho, por ejemplo, el cloro es tóxico. Se sabe que el cloro es tóxico, pero se volatiliza. Entonces se les ocurrió la genial idea de que ese tóxico cloro se le junte a una materia orgánica, sí, para que se pueda mantener en el tiempo y tenga tiempos de vida larguísimos. Eso es lo que se hace. Pero sigue siendo orgánico. Si un órgano fosforado, el DDT, por ejemplo, el órgano clorado, perdón, como el DDT, es un compuesto orgánico, pero es tóxico y 0 biodegradabilidad. Por eso la DBO me sale 0. Y el índice de biodegradabilidad cuando tengo agua con pesticida es 0. Es 0, 0. Y si esto boto a la planta de lodos activados, ¿qué pasa? Se mueren todas las bacterias, así, facilito, se mueren. Entra 500.000 de DQO, pongo a la planta de tratamiento de lodos activados y me sale 500.000 de DQO. La planta de lodos activados no le hace nada, porque no hay bacterias que soporten el pesticida, pues. Es un biocida, o sea, le está reventando a las bacterias. ¿Se entiende lo que está pasando aquí en esta agua? ¿Sí se entiende? sí. ¿Alguien, sí, alguien está perdido? No, nadie. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer aquí. Imagínense que es la molécula de DDT. Sí, la molécula de DDT tiene una forma más o menos así. Le voy a borrar un ratito por el espacio. Luego le vuelvo a dibujar. La molécula de DDT tiene una cosa, es una cosa así. Estoy viéndole ahorita. Y aquí tiene el cloro, justamente lo que le da esa toxicidad. Sí, y acá tiene más cloro. Como que le sostiene el cloro. Sí, muy bien, esta es. Le pones un microorganismo aquí y obvio este cloro que está en las moléculas orgánicas. Sí, el café tiene, por ejemplo, bencenos, ¿no? Entonces, tienes
claro, la molécula de café tiene estos bencenos, ¿no? Y le dan el aroma y todo el café. Pero este tiene cloros, pues, que le hacen lo tóxico. Este le hace como que se hace permanente. Más que permanente, se hace más estable, ¿no? Son moléculas más estables y la toxicidad le da el cloro. Ese es el DDT. Si aquí viene un microorganismo, no es Gil. O sea, el microorganismo, si viene para acá, chuta, no viene porque sabe que esa nota le mata. Sí, o sea, el microorganismo no va a irse hacia una molécula de este. Y si le pones en el microorganismo, se muere. Entonces, esto de aquí, lo que hace el proceso de oxidación avanzada tiene un O, pero es un OH, no ion. O sea, no es el ion OH que estábamos viendo antes. Sí, no es un ion, sino es un radical. O sea, tiene un espacio ahí libre de electrones, es un radical, lo que antes se llamaban radicales libres, ya no se les dice radicales libres, es un radical. Y ese radical es tan fuerte que en el momento en que se acerca a esto de aquí, sí, se acerca a esto de aquí, le rompe a este benceno de aquí y queda ya un compuesto un poco más lineal. Y este Cl en este compuesto más lineal, el rato que le agarró el OH, el oxidante, sí, este Cl se evapora. Viene otro OH por acá y le revienta, le rompe el ciclo. Le hace una molécula más simple. Los químicos, si es que no hago así, me van a pegar. Entonces le hace una molécula más simple y este cloro igual llega a evaporarse. Ahí, cuando ya no tiene estas dos moléculas que son estables, estos llegan a evaporarse. Y esto de aquí, ya sin cloro y sin los radicales OH, porque solo están un tiempo, ya llegan a ser una molécula orgánica normal, que dibujándole de otra forma sería cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Ya es carbono. Ya es una proteína, un almidón, yo qué sé, cualquier cosa ya es. Sí. Y esto de aquí ya sube la biodegradabilidad. Si a esto le mides la biodegradabilidad, o sea, la DBO5 para la DQO, sí, te va a dar valores mayores a 0.4 y puedes hacer un proceso de lodos activados, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, de esta forma, la molécula esa feasa de que teníamos de clorodifenil tricloroetano, que es el DDT, se hace una molécula de un azúcar, de alguna cosa así. O sea, se convierte en una molécula que ya es asimilable por los microorganismos y ya le puedes meter al sistema de lodos activados. Ahora, ¿cómo hacer ese OH? Hay varias formas de hacer, como Fenton, fotofenton, hay heterogéneos, homogéneos, hay varios, ¿no? Hay varios sistemas. Este libro muestra varios de estos sistemas de aquí. Sí, este libro muestra, les leo así rapidito para que sepan un poco el proceso. Por ejemplo, tiene de V y peróxido de hidrógeno, aplicaciones en el ozono, en el agua, en pH básico, el ozono funciona en pH básico, peróxido más ozono más ultravioleta, vacío más radiación, procesos de radiación. Proceso de radiación es buenísimo para algunas cosas. Rayos gamma y rayo como BIM, como láser, algo así, ¿no? Basado en procesos de oxidación avanzada, fotofenton, fotocatálisis como un oxidante avanzado, UV en cloro, sí, UV en cloro, radical sulfato, y así. O sea, tiene ultrasonido. El ultrasonido también hace procesos de oxidación avanzada. Y electroquímica, ¿no? Por aquí debe estar la parte de la electroquímica también. Aquí está. Descarga eléctrica en plasma. Imagínense tanta nota. Fotocatálisis. O sea, ya son sistemas terciarios avanzados ya. Sí, este librito de acá que en la pandemia, hasta que se acabe la pandemia hay que acabarse de leer, ya son sistemas ya bastante avanzados, ¿no? Es bien difícil. No se demora horas y avanza 3 hojas. Pero es interesante, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo serían los procesos de tratamiento en procesos de oxidación avanzada? Serían de la siguiente manera.
Lo primero que solemos hacer, no es que tengo más que una planta de agua de este tipo, no es que haya mucho mercado de esto. Lo primero que se hizo fue un sistema de floculación-coagulación. Sí, un sistema de floculación-coagulación con un sistema de sedimentación. Bueno, aunque antes de todo, un sistema primario, con un sistema de cribado, sedimentador primario, trampa de grasas, todo el primario. Sí. Luego de esto, un sistema de floculación. Entonces, criba, o bueno, ya, ustedes ya vamos a ver todos los sistemas primarios. Cribado, sedimentación primaria, trampa de grasas. Luego de esto ya el proceso primario avanzado. Floculación, sedimentación, sí, y luego voy a traer el tren de tratamiento para acá. Aquí le quitábamos un poco más de sólidos para que no meter tanto, para no meter tanto Fenton, que es caro los reactivos, ¿no? Sale súper caro el tratamiento de estas aguas. Lo bueno es que se producen poco. Entonces, aquí salía un sólido pesado con una toxicidad alta que se mandaba para incineración, o sea que se manda para que trate un gestor como residuo peligroso. Pero sale más barato que trate el gestor como residuo peligroso que meter tanto químico para crear la oxidación avanzada. Luego de esto pasa acá a un sistema de mezcla en Fenton. Sí, por ejemplo, nosotros hacíamos un sistema de mezcla en Fenton con lámparas UV. Sí, Fenton con UV. Se inyectaba un químico más o menos por la mitad y la otra al inicio. Y luego un sistema de sedimentación. Sí, o sea, si te fijas es un primario normal, primario avanzado, luego un terciario avanzado. Es un terciario avanzado, si se fija. Y está primario, terciario, ¿y luego qué? Luego del terciario avanzado, cuando ya es biodegradable, ¿qué pongo? ¿Quién estuvo atento? ¿Qué pongo? Sofi, ¿tú quieres opinar? Hago un secundario, un biológico. Fíjense el orden, primario, primario avanzado, terciario, secundario. Súper fregado cuando tengo relaciones de DBO de QO menores a 0.2. Ya es otro nivel de sistemas de tratamiento. Sí, y esta es la clase así súper básica de procesos de oxidación avanzada y sistemas de tratamiento avanzado, ¿no? O sea, esta nota ya es fregada. Adivinen qué tiene este problema. ¿Quién tiene este problema? Ejemplos de este problema, aparte de los que tienen pesticidas, botan agua con mucho pesticida, como ciertas florícolas. Otro. Curtiembres. Ya, curtiembres lo bueno es que haces lo anterior. Cuando en las curtiembres sueles tener de 0.2 a 0.4. Usas un floculante y ya se te sale la toxicidad. Esa es la tremenda ventaja de las curtiembres, ¿no? Le sacas el cromo 3, que es de este color verde parecido a esto, y ya decanta, ya te quedas sin cromo 3 y puedes hacer un sistema de tratamiento biológico. Otro, pero sí, o sea, si es que ya está en cromo 6, Sofi, ahí sí. El cromo 6 tiene un color como este del celular, así como, no sé si se nota bien, pero más bien, así abrámosle, es medio como rojizo, así como un rojizo fuerte. Ya es cromo 6 y ese sí ya tienes que hacer estos procesos. Pero si aún tienes en cromo 3, que es verde, todo bien, sale nomás. ¿Algún otro que se les ocurra? ¿Alguien quería comentar? Las textileras no, la verdad. Sí, las textileras no. Las que se dedican a hacer los cromados de las llantas, de los aros, perdón. Ya, ahora, el cromado de los aros tiene una ventaja, que es cromo 0. Sí, y ese cromo 0 es fácil que precipite. Entonces, si uno creería, sí, esa nota es una vaina, pero más peligrosa es la curtiembre que esos cromados, porque es en estado de oxidación 0, o sea, metálico. Entonces, no le tiene tanto problema. Hay otrito por ahí que saltó en Quito hace unos meses. Los empieza en Lixi y termina en Viados. Sí, ya.
Sí, exactamente, los lixiviados. Sobre todo los lixiviados en donde se bota basura que tiene varios compuestos tóxicos. En los lugares en donde hay industrias, ¿sí? Entonces, donde hay industrias, varias industria, que son algunas ciudades que hay aquí en el Ecuador, los lixiviados llegan a lixiviar justamente a todos estos compuestos tóxicos y tienen grados de biodegradabilidad súper bajos. ¿Por qué creen que no se da pie con bola en el tratamiento de lixiviados? Porque es una vaina que necesita una investigación de varios tiempos, ¿no? Nosotros para la planta de estas que hicimos, la 21 que tengo, se demoró un año en hacer la investigación. Sí, un año entero. Y aquí me falta que le metíamos ozono, más de eso. Sí, más de eso se metía ozono. Entonces, es una vaina compleja, súper compleja. Es que requiere un montón, pensar un montón de cosas. Entonces, y sí tenemos en el Ecuador, me imagino que en Estados Unidos, en países más industrializados como la China, este problema debe ser mucho mayor. Acá en el Ecuador tenemos, pero igual, ¿no? Un poco. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, seguimos. Yo Entonces, quiero preguntar, por claro, ejemplo, en el caso de los lixiviados, nosotros, bueno, como los tratamientos, en general de todas las plantas, nosotros no tenemos un tratamiento adecuado. ¿Qué está pasando con los cuerpos de agua subterráneos, con el nivel freático? Porque tenemos la normativa, o sea, tenemos una tabla 3 que nos indica la calidad de agua para riego. Pero, por ejemplo, ¿qué debemos considerar ahí? Tomando en cuenta que tenemos el anexo 2 de la calidad de suelo, que nos indica que cuando hagamos este tipo de proyectos tenemos que hacer la caracterización del área de influencia directa, que es mirar el nivel freático, ubicación de cuerpos de agua aledaños, pozos para explotación de agua en uso y clausurados. O sea, ¿cómo se hace esto o no se hace aquí en Ecuador? es una buena pregunta, Sofi, porque ustedes saben que un relleno sanitario, los que más se hacen aquí, sí que son en quebradas, por ejemplo, se tiene que poner una geomembrana, sí, aquí, para que el lixiviado tenga una movilidad en una pendiente y vaya a ser captado y llevado a una planta de tratamiento de lixiviados. Así es como debería funcionar, pero como dice Sofi, ¿qué pasa con el suelo si es que no hubo geomembrana, por ejemplo? O si la geomembrana se rompió, entonces empiezan a haber infiltraciones. Como tiene biodegradabilidad súper baja en las ciudades en donde tienen residuos industriales, o sea, es cuestión de tiempo de que empiece a haber afloramientos o que empiece a dañarse la capa freática, el nivel freático. En el agua freática se empiece a dañar, es cuestión de tiempo. O que empiece a haber afloramientos, o sea, empieza a entrar el lixiviado al suelo y sale por otro lado, no sale por acá. O sea, sale más acá, sale el lixiviado. Entonces, claro, esto como no se degrada, puede pasar un montón de años, ¿no? Montones de años sin que haya una degradación. Entonces, es un problema, como dice Sofi, complejo. Lo que se debería hacer una planta de tratamiento de lixiviados que, como les digo, sea complicado, ¿no? Complicado, súper complicado. Me acuerdo que ahí en ¿Y, Quito, sí, sí, sí. y cómo se mide el nivel freático? O sea, ¿cómo medimos? Por ejemplo, hasta ahorita lo único que se hace son excavaciones hasta un cierto, yo que sé, exagero diciendo unos 20 metros, exagero demasiado. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos eso? ¿Cómo lo Sí, con eso, podemos hacer? Porque claro, sí, dime. No, sí, es con esos pozos se hacen las mediciones, ¿no? Las que tú dices, esos pozos de monitoreo o sea, si aquí está se hace un pozo, ¿no? Se cava y se hace una medición. Entonces, de esa forma se hace y se ve qué tan contaminado está el suelo. Pero si la planta de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, pusiste una biológica y está entrando, bueno, no va a entrar en este caso en los lixiviados, va a entrar este índice de biodegradabilidad, pero no es que la de cubo llegue a 500.000. Digamos que la de cubo llega a 10.000. Sí. A la salida de la PETAR suele tener los mismos 10.000 y va directo al río, entonces tampoco es que hagas mucho, ¿no? Y estos compuestos se van al río, entonces, si es una planta de tratamiento biológica.
si es que algo ya puedes hacer y puedes hacer una disminución de la carga orgánica, ya va a bajar esto. Entonces, bajar de 10.000 a 100 o sea, y que tengas 3 meses para bajar, o sea, va a ser imposible, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir bajando progresivamente. O sea, podrás bajar con un sistema de floculación unos 8.000, pero hacer algo. Luego de estos 8.000 podrás bajar ya con el proceso de oxidación avanzada y ya te da 8.000. Ya vamos a ver por qué. Y luego ya con el biológico ya te puede estar dando unos 3.000. Y luego un tercero avanzado ya puede estar llegando a unos 500. Otro más ya estás llegando a los 250 normal. Pero es un proceso. O sea, no pueden, olvídate que te dicen tienes 3 meses. A veces me llaman y me dicen, ingeniero, necesitamos que haga la planta de agua residual. Le digo, ya, claro, no hay problema. Vale tanto. No, bueno. Luego va la autoridad ambiental, les pone el ultimátum y me llaman y me dicen, vea, para el lunes necesitamos ya estar en norma. O sea, es imposible, ¿no? Entonces, sí se hace con los pozos, Sofi. O sea, con esos pozos que tú decías, se hace. Pero ya te digo, o sea, si es que hay una infiltración, pero si es que no hay la infiltración, va directo al río. Y el río ya se lleva, ya nada, pues ya no se ve. Entonces, ese es el problema con los lixiviados. ¿Alguna pregunta? Sí, yo también tengo otra. Es que en una normativa también dice, o sea, dice ubicación de cuerpos de agua aledaños y pozos de explotación de agua. De lo que yo entiendo, si tenemos una industria y le estamos haciendo recién el estudio de impacto ambiental, ¿cómo identifico yo los cuerpos de agua aledaños y los pozos de explotación de agua? O sea, no tengo una idea clara de cómo hacer, porque una cosa puede ser con el mapa hidrológico, pero ese no está tan actualizado. Eso no tengo muy claro cómo se hace. O sea, si es que tienes una industria, la industria va a botar a la alcantarilla o va a botar directo al río. No va a botar al suelo. Sí, entonces tienes que hacer un mapa en donde vas identificando los recursos hídricos y dónde están los pozos. Se supone que en lo que era ¿cómo se llamaba? La Secretaría del Agua, ¿no? Lo que era la Secretaría del Agua, la CENAGUA. Ahí ellos tenían Ya, un registro de los pozos. O sea, si es que tú hacías un pozo, tenías que ir allá y hacer el registro de tu pozo. Si es que no tenías el registro y te cachaban, te daban una multa, ¿no? Entonces, todo el que tenía un pozo tenía que ir a tener un registro ahí en el CENAGUA. Entonces, si es que me imagino si vas a hacer un estudio de impacto ambiental, que yo no me dedico mucho, no me dedico, mejor dicho, a hacer estudios de impacto ambiental. Entonces, me imagino que ibas a la CENAGUA y pedías en esa zona dónde están los pozos, ¿viste? Entonces, me imagino que ahí te daban. Pero como te digo, la industria no va a hacer una infiltración al suelo porque es muy lento. Sí, me imagino yo que entonces no serviría mucho. ¿Alguna vez hice esa solicitud? Pero era porque en el agua residual me mandaron a hacer un tratamiento de agua residual del manto freático en unas gasolineras que estaban botando combustible durante 30 años, creo. Entonces empezó a llegar a los edificios, a los parqueaderos de los edificios, empezó a llegar agua con gasolina y empezó a infiltrar agua que olía a gasolina. Entonces nos pidieron, trabajaba con una empresa en esa época. Entonces ahí identificamos pozos, fuimos al Senagua y nos dijeron aquí hay pozos. Entonces ahí sacamos y hicimos TPH para ver. Sí, entonces pero no me dedico mucho, Sofía, a lo del estudio de impacto ambiental. Alguna vez hice, pero ya hace tiempos, tenía eso de consultor, tenía el registro de consultor, pero ya no hago eso. No sé si o, algún se- o sea, compañero. o sea, no, o sea, mi pregunta va más porque por ejemplo, tenemos la tabla 3 que es del agua, calidad de agua para uso de riego. Entonces, si nosotros vemos ahí coliformes fecales, es, por ejemplo, la norma me dice 1000 y que haya ausencia de huevos de parásitos. Pero, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, ya cumplimos toda la tabla 3? Se cumple con toda la tabla 3, pero
si hay cuerpos de agua cerca o hay niveles freáticos que no hayan sido detectados, se va a convertir en una contaminación. Entonces, por eso va mi pregunta, porque tal vez habrá industrias que no descarguen ni un cuerpo de agua dulce ni al alcantarillado, pero puedan usar para riego. Pero muchas veces ese riego puede ser dentro de una zona, por ejemplo, si es una empresa grande y tiene, yo que sé, un bosque o algo dentro, lo va a utilizar. Entonces, por eso era mi pregunta. Ah, ya, tienes razón. Bueno, en eso sí o sea, ya te di un chancecín. O sea, imagínate, es una empresa súper grande, ¿no? Y es un terreno así mega grande y aquí tiene un poco caudal y bota aquí agua. Si es que tiene estos índices de biodegradabilidad, le va a reventar todo el suelo. O sea, si es que no hace la eliminación y bota, es una bomba de tiempo. O sea, algún rato, si tiene estos índices de biodegradabilidad tan bajos, o se está botando tóxicos, se le va a ir muriendo todo. Yo me acuerdo que teníamos un lixiviado, que no les voy a decir dónde, ¿viste? Y sí creo que les conté, se me regaba el lixiviado un poco, o sea, cargábamos para hacer las muestras del lixiviado, se regaba y se pelaba el terreno, ¿no? Y no vivía nada en esos terrenos donde se regaba el lixiviado. Entonces, imagínate el grado de toxicidad. Me acuerdo que si iba un perro por ahí, de esos perros de relleno sanitario, y se les veía que tomaban el agua un poquito más allá, ya se morían, o sea, era una toxicidad bárbara. Entonces, si botas con estos grados de biodegradabilidad del agua para que se infiltre sin geomembrana, sin nada, o sea, justo para no tratar, obviamente que aquí esto se te va a reventar. Pero si es que haces esto que tú me dices, sí, si es que tú tienes solo, digamos, coliformes, digamos, tienes índices de biodegradabilidad buenos, mayores a 0.5, y tienes problemas de coliformes, tienes problemas de DQO, tienes problemas de DBO, o sea, no tan graves como pesticidas y tóxicos, y le vas a poner en el terreno para ver si infiltra. Pucha, eso de ahí, créete que se acaba la carga orgánica, empieza a infiltrar al suelo. Aquí está la capa freática. Puede que llegue aquí a tener carga, sí. Pero si llega a la capa freática, aquí en el suelo es excelente tratando el agua residual, ¿viste? Rápido se te baja la DBO, la DQ y se te va haciendo nutrientes. Sí. Si es que logras que no llegue a la capa freática y haces, o le pones aquí o haces una excavación y le pones una capa, le pones una geomembrana y luego tienes acá con suelo, con lecho. Pucha, esto te trata el agua lindo, o sea, te sale aquí nutrientes, carbono, nitrógeno, fósforo, sí te queda potasio, o sea, todo te queda excelente. El suelo es excelente tratando, las plantas son excelentes tratando. Ahora, si es que yo fuera el dueño del terreno, ¿viste? Yo lo que haría, y fuera el dueño de una empresa, tengo un índice de biodegradabilidad alto, y tengo un megaterreno al lado, yo uso para la agricultura. Una planta de agua residual, la PETAR, sí, en lodos activados consume un montón de energía. Digamos que te consume unos $10,000 de energía bajito al año. Sí. Digamos que en capital más o menos te costó al año hasta que se amortice unos $20,000. Son caras. Sí. Entonces, más mano de obra que necesitas, o sea, más mano de obra. Te cuesta así bajito, otros $10,000 al año. En total te cuesta $40,000 al año, una PETAR. Sí, ya construida. O sea, ya ahí funcionando y operando te cuesta $40,000 al año. ¿Y qué tienes de aquí? A más de eso, tienes que terciarizar. Tienes que pagar a alguien que se lleve los lodos, a que boten el relleno sanitario. Tienes que pagar $1,500 cada 6 meses para que te hagan los análisis de agua. Eso es carísimo. Ahora, si yo tuviera esto, como dice Sofi, coliformes, DBO, y tengo un terreno al lado, esto usa para la agricultura y te va... Sí, o sea, tienes el terreno, en vez de hacer la PETAR, inyéctale al terreno el agua residual y haz cultivos. Sí, vas a tener un problema con patógenos, sí, pero si usas la fórmula de Chick-Watson, sí, para que no tengas problemas en toxicidad, tienes que ver que no tengas 3 compuestos, ¿no? Que ya vamos a ver en los sistemas de cloración.
sí, que son el fenol, que no tengas fenoles, que no tengas ácidos húmicos y que no tengas amidas, unas ciertas especies de amidas. Si no tienes nada de eso, le pones un poquito de cloro para que los agricultores, la gente que va a hacer el trabajo de agricultura, no se enfermen, nada más. Pero en el suelo, esto se te hace selva. Sí, es increíble, ¿no? Yo me acuerdo en Atuntaqui había un señor que tenía, ¿viste? Tenía aquí tenía su fábrica, tenía un terrenazo grandote porque él quería hacer su mega empresa, pero a la final tenía ya solo una empresa pequeñita, pero el mega terrenazo. Y acá dijo, hágame la planta de agua y nosotros le hacemos la planta de agua. Sí, y acá luego botaba él ya la alcantarilla y se iba el agua. Y el terreno parecía desierto. Entonces agarramos, él nos dijo que quiere usar el agua para el terreno. Le dijimos, mejor ni le trate, o sea, la planta quedó de adorno. Le metieron al terreno y esto que era un desierto, le hizo los cultivos. Pucha, y ahora anda a ver en selva. En 2 años, en 3 años, eso está llenito. ¿No ves qué es lo que tiene, lo que vas a sacar? TVO de Q, ¿qué es? Carbono. Tienes nitrógeno, tienes potasio, tienes fósforo, tienes potasio, tienes calcio, tienes todos los nutrientes. ¿Por qué? Adivina, o sea, solo está cerrando el ciclo. O sea, tú tienes agricultura, luego esta agricultura comen los animales, luego los animales les matas, tienes la sangre, y esta sangre puedes, sí, tienes agua residual, más agua, y entonces el agua residual resulta ser un agua fertilizada, buenísima para la agricultura. Y te ahorras los $40,000 que te costaba la planta. Y es más, con la agricultura tú puedes luego fomentar, cierras el círculo, es un círculo de economía circular. Sí, ¿cuál es la lógica de la planta de tratamiento de agua residual? La lógica de la planta de tratamiento de agua residual es, tú tienes la agricultura, sí, de la agricultura van los animales, por ejemplo, luego va el hombre, luego va la petar, sí, o sea, luego aquí las alcantarillas llegan a la petar, los residuos botas al basurero, al relleno. ¿Y qué es de estos residuos? CNPK, estos de aquí son los residuos. Y el agua se va al río. Es absurdo, es una economía lineal. ¿Y de dónde vienen los nutrientes de acá? De los fertilizantes. ¿Y de dónde vienen los fertilizantes? De la China. O sea, tuvieron que transportarse de medio mundo. En cambio, se puede romper esto y te evitas la petar y te ahorras toda la guita del mundo si tienes la agricultura y puedes llevarle a que la misma agua sea fertilizada. Aquí tienes agua y tienes fertilización. Más fertilizante. Yo leí un libro que sacaron las Naciones Unidas en la pandemia. Yo no estaba muy de acuerdo con esta nota, ¿viste? Pero ahí yo leí unos libros que la producción mejora un montón. Y cierras, ¿no? No necesitas tanta energía. Cierras bien los ciclos. Estamos haciendo ahorita en la universidad, yo trabajo en la Salesiana. Estamos haciendo en Ayora. Tenemos un terreno de más o menos unas 12 hectáreas. Y vamos a agarrar el agua residual de Ayora y vamos a empezar a hacer cultivos, porque esa nota es agua con fertilizantes. ¿Y qué necesitas para la agricultura? Agua y fertilizantes. Sí. Entonces, el uso en la agricultura hay que perderle el miedo. Y te ahorras un montón. Gracias. Renato, otra pregunta. Bueno, ahí, ya la tabla 3. Ahora viene la tabla 4, que dice que la autoridad ambiental deberá utilizar la guía indicada en la tabla 4. Y ahí hace referencia a la infiltración. Lo que yo no entiendo muy bien, porque ahí en infiltración dice RAS es igual de 0 a 3 y CE, que CE es la conductividad eléctrica. Luego dice de 3 a 6, de 6 a 12, de 12 a 20 y de 12 a 40. Lo que yo no entiendo es a qué hace referencia los rangos, porque bueno, el RAS es la capacidad de absorción de sodio, de los iones sodio y calcio, pero esos rangos yo no entiendo qué son. O sea, ¿qué se refiere con esos rangos que están en la tabla 4? Ya en la conductividad eléctrica. O sea, es por conductividad eléctrica, ¿no? O sea, lo que están tratando de hacer es de que no se sale el suelo. Sí, esos rangos significan, no sé si están en milisiemens o en microsiemens, no me sé bien, o sea, no me sé bien la tabla, ¿viste? Pero si están en microsiemens sobre
No, ahí no Centímetros. tiene unidades. En esa parte de infiltración no tiene unidades. Entonces ahí lo único que dice es RAS igual 0-3 y CE igual. Y ahí siguen las siguientes líneas que está de 0 a 3. No sé si les puedo compartir para que mires, por favor. Claro, o Sofi, mándame, luego verás, ahorita como es un problema muy específico, me puedes luego mandar al WhatsApp o al grupo, mándale al grupo y le respondemos Ya, luego. Pero es algo muy específico, ya, entonces mejor le seguimos ya, adelantando lo otro, ¿ya? Listo, ya. Muchas gracias, René. no de nada, Sofi. Bueno, entonces sigamos. Pero bueno, ahí hubo como aclarar, ¿no? Yo Yo justo de esto tengo de la una agricultura, pregunta. sí, claro. Sí, bueno, me quedó más bien como una pequeña duda del uso de aguas residuales para la agricultura cuando se cumple con esa relación que se indica ahí en la pizarra. Ajá. O sea, mi duda es, no sé si previamente se hace un análisis o algo así al agua, porque puede resultar que contenga, por ejemplo, digo, pues, algunas trazas o metales pesados de este tipo de cosas que si usamos en agricultura puede ir a la planta y obviamente a nosotros posteriormente. Entonces, más bien por ese lado como que me quedó la duda. Claro, o sea, yo no usaría si es que tienes un agua de una curtiembre, yo no usaría. Ajá, por ejemplo, exacto. No usaría, o sea, de lleno no para la agricultura. Pero si tienes algo que sabes que biológicamente no va a tener, por ejemplo, metales pesados, si haces un faenamiento de pozos, no vas a tener metales pesados. Sí, porque si no ya se hubieran muerto los pozos primero. ¿Sí me cachas? Sí. O sea, si haces uno de un camal, obvio, o si haces un de restaurante, el restaurante no va a tener metales pesados. ¿Sí me cachas? Entonces, Claro, tienes que ver claro de dónde haces. Ahora, ¿qué te ve la toxicidad? Puedes mandarte la tabla entera, toditos los metales pesados, los 37 metales pesados puedes mandarte o pueden ser de BO de cubo. Esto. Si tiene metales pesados, ah, esto automáticamente te va a salir 0.2, 0.3, no te sale esto. claro, Sí. más bajo. Ujú. Para no hacerte todita la tabla, haces un análisis de BO de QO, divides la de BO para de QO y ya sabes si tiene metales pesados, si tiene tóxicos, todo. Aquí te está dando los niveles de toxicidad. Un agua de leche, imagínate, la leche tiene todos los nutrientes. Tienes un agua residual de leche, pone en la agricultura, Claro, sí la quedaría pegas, perfecto. pero claro, o sea, tienes que, en cambio, si tienes una, ¿qué te digo? Una siderúrgica, no vas a usar en la agricultura. ¿Sí me cachas? Entonces, claro, Obviamente. tiene mucho de sentido común también. O sea, tiene, como tú dices, o sea, no vamos a... Y así es que igual tienes una duda, entonces, o sea, Claro, es síguele que sí haciendo. había escuchado casos en los que habían usado aguas residuales justamente en sembríos o sea, y justamente había como decía, una selva, o sea, e incluso los frutos obtenidos eran como que súper grandes y a la gente le encantaba, pero luego resulta que tenían algunas trazas de otras cosas como metales pesados, entonces por eso fue mi pregunta. Claro, bueno, si tienes trazas no tienes que preocuparte, porque acuérdate que nosotros necesitamos cromo, necesitamos cobre, necesitamos, o sea, trazas, en trazas. O sea, son micronutrientes. El hierro son micronutrientes. O sea, nosotros necesitamos así trazas. La vaina es cuando tienes bastante y empieza a haber rizofiltraciones o fitorremediaciones, ¿no? Entonces, ahí sí es un problema. Pero si es poquito, incluso el ser humano lo requiere, ¿viste? Hierro. Imagínate lo que fuéramos sin nosotros sin hierro. Anémicos. Entonces, todos los elementos de la naturaleza se necesita, pero no mucho. Entonces, sí, como dices, o sea, hay que hacer un análisis, claro. Pero si tienes un agua que sabes que vino de un proceso biológico previo, todo bien. Me acuerdo que una vez hicimos una conferencia porque escribimos un libro, yo recopilé toda la información, hice un estudio del arte de esto del agua fertilizada. Porque créanme que muchísimos, sí, muchísimos productores de industrias, si les obligan a hacer una planta de tratamiento de aguas residuales que cumpla la normativa, tan difícil a veces de cumplir,
no se quedan chiros, o sea, les cuesta lo mismo que toda la fábrica, les cuesta hacer toda la planta de tratamiento de aguas residuales. O sea, no tienen plata para hacer. Y además de eso, lo que cuesta la operación y el mantenimiento. Entonces, en vez de que cierren las fábricas, que yo he visto que las cierran por las aguas, en vez de que quiebren, sí. Por ejemplo, cierran un camal. En una ciudad cerraron un camal porque contaminaba el agua. Sí, pero adivina qué pasó. Se abrieron todo alrededor camales clandestinos. Entonces la gente no va a dejar de comer carne porque no hay camal. Entonces existen este tipo de dificultades y justamente una solución muy apropiada es el uso de estas aguas para la agricultura. O sea, esa misma agua se puede usar y obviamente disminuye. No es sí o sí tienes que hacer petar. Ahora, si es que estás en medio de la ciudad, no tienes terreno cerca y haz petar, o sea, no te queda de otra. Pero la primera opción, para mí, primera opción, si es que puedes, úsala para la agricultura, sobre todo si tienes una industria alimenticia. Si es que tienes, o sea, yo me preocuparía mucho si es que hago una planta de una lechera, por ejemplo, una planta de leche, y le uso en la agricultura, y luego me doy cuenta que las hortalizas o lo que estoy sembrando tiene metales pesados, significa que la leche está con metales pesados. O sea, imagínate, sería peor todavía. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Pero bueno, El agua claro, residual municipal, perdón, el agua sí, residual municipal se podría utilizar en riego. sí podrías, pero ahí sí toca ver más o menos también si es que no tienes estos problemas que decíamos, ¿no? O sea, sí se puede, sí se hace. Yo me sorprendí cuando me enteré que que usa para la agricultura ciudades como San Diego. No les estoy diciendo la comunidad de aquí, así de comunidad bien adentro en la provincia de Pichincha, ¿viste? No les, el mismo Brooklyn en Nueva York usan lagunas y hacen sistemas de recirculación de agua. El mismo Nueva York, o sea, no estamos hablando de pueblitos, ¿no? Hace estos sistemas, ¿no? Claro, bueno, o sea, antes Nueva York era lleno de fábricas y ahora ya todas, ahora creo que son casas todas esas fábricas, ¿no? Casas carísimas, nada más de eso. Entonces, si es que te cercioras que no hay estos contaminantes que decía la compañera, metales pesados, compuestos tóxicos, altamente tóxicos, puedes hacerlo. Sí, solo tienes que ver bien un sistema de desinfección para no afectar la salud de la gente que va a hacer el proceso agrícola y puedes hacerlo, sí. Y cierras el ciclo de la economía circular, justamente, ¿no? Entonces aquí tienes alimento, tienes generación de alimento y aquí tienes humanos que necesitan alimento, que producen desechos y estos residuos van a los alimentos, el alimento va al hombre y se cierra el círculo. En vez de que para el alimento salga de la India fertilizante y del hombre salga el botadero. Esto es una economía lineal. Lo que tenemos actualmente, una economía lineal. Y todo esto es plata, plata, plata. Sí, o sea, también tiene su lógica en el capital, si te pones a ver. O sea, tiene su lógica que te vendan blowers, que te vendan energía, que te vendan químicos. Tiene su lógica en el movimiento de la plata, del capital. Pero si logras hacer esto esto de aquí, cierras un círculo súper rápido y una economía ecológica, ¿viste? Una economía circular, ¿no? ¿Alguien tenía otra pregunta? O no sé, Axel mismo o el que quiera Y por preguntar. ejemplo, bueno, fuera, algunas plantas en las zonas rurales igual utilizan ahí el agua para o sea, no directamente, pero igual llevan o sea, los animales para que tomen el agua de ahí, o sea, de las tomas quebradas en las cuales, o sea, están los efluentes de las plantas. Ajá. ¿Sería peligroso para la ganadería eso o no? O sea, si es que por ahí alguien botó, ¿qué te digo? Un hidrocarburo puede ser peligroso. Pero yo te diría, ¿qué mejor seña de que el agua residual no tiene toxicidad? Que los animales tomen de esa agua ya años de años y no haya pasado nada. O sea, eso es un indicio de que sirve, ¿no? De que el sistema sirve y que hay que irle perdiendo el miedo. Porque créete que hasta los análisis de agua a veces pasan y resulta que, pero un animal no te va a engañar en los análisis de agua. ¿Sí me cachas? Si el Claro, animal se va a enfermar y se va a morir, pero si no se muere y no se enferma es que algo está
algo está bien, ¿no? O sea, algo por ahí, alguna lógica empieza a tener. Me acuerdo bueno, les voy a decir, hicimos unas plantas de agua en Píllaro, en una zona de Píllaro, ¿viste? Y yo tenía esta concepción también un poco errada de que no se tiene que usar el agua en la agricultura. Y nos robaban el agua residual de la entrada de la planta de tratamiento de agua residual, no de la salida, porque en la salida ya le quitas carbono, le quitas nitrógeno, le quitas fósforo. Robaban la planta, aunque les resultaba más difícil, pero se agarraban, ¿viste? Se hacían un canal y metían tuberías y se robaban en verano o en todo el tiempo, se robaban el agua residual de la entrada de la petar. Y nosotros armábamos relajo, ¿viste? Para que no se roben el agua. Pucha, los manes, o sea, yo digo, la gente ahí estaba aprovechando los nutrientes que se estaban produciendo y nosotros queríamos delimitar esos nutrientes para botar al basurero. Qué absurdo. Y gastando energía. Y ellos en realidad lo que hacen es esto, o sea, es cerrar el círculo de la economía ecológica, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, perdón, con respecto a los criterios de calidad de las aguas de riego, de la tabla 3 y la tabla 4, sí quisiera que nos ayude a utilizar o a interpretar la tabla número 4, ya que en la tabla 3 está especificado los parámetros y se podría interpretar, mientras dice Sofi, no es muy clara, entonces sí quisiera que nos ayude a profundizar en esa tabla. Claro, yo creía que Sophie tenía un problema muy particular en eso, ¿no? Pero parecer no. O sea, si me dices que hay como que un problema en la parte de la interpretación de la tabla, lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer ahora porque no le tengo clara yo la tabla, ¿viste? Cuando Sophie me empezó a decir, yo hablaba de la conductividad, pero me estaba diciendo que no se refiere a eso, entonces le voy a revisar y si es que Rodrigo y Jairo dicen están de acuerdo, nos tomamos un tiempito del día de mañana y le podemos resolver, no sé. Sí, por favor. Igual en el grupo ya le tomé una fotito de la tabla, tal vez para que vea. Ah, ya le veo. Claro, de la 097A tabla 4, ¿no? Ya. Sí le tengo pendiente. Ahí he tenido algunas preguntas en el chat, les voy a leer. Algunas están en privado, entonces no les digo a ustedes. Disculpe, y un agua de extracción de aceite, la usan para riego y se ve que la fruta es muy buena. Sí, el aceite tiene carbono e hidrógeno, ¿no? Pero el agua tiene olores, aceite y grasa y no cumple con la normativa. Sí, me imagino que no. ¿Qué proceso le faltaría aquí? Yo, compañera que me preguntó esto, Karina Aldaz, yo haría una trampa de grasas. Sí, o sea, el agua hay dos tipos de grasas, emulsificadas y no emulsificadas. Entonces, para sacar todas las que me dan este problema de que se ve feo y que huele feo, hago una trampa de grasas que es lo más simple del mundo. Le saco todo lo que es no emulsificado y ese le composto. Sí, porque yo acá en mi casa, todo el aceite que sobra de cuando hago papas fritas o cuando hago empanadas, ¿viste? Todo ese aceite le composto. Y es excelente para, luego como nutrientes, excelente. Y le manda solo el agua que tenga grasas grasas emulsificadas. Con eso se te va todas las propiedades organolépticas. Y ese compost de las grasas y los aceites igual les pones en el terreno. Pucha, maravilla. O sea, Karina, lo que tienes ahí es dinero botando, pero lo único que tienes que hacer para que no se vea feo es una trampa de grasas. Darío nos dice, ¿qué cantidad puede afectar mi proceso biológico en caso de que mi petar ingrese a aguas industriales afectando los metales pesados al proceso? Darío, va a depender de qué metal pesado y qué nivel, el nivel en que ya me baje los índices de biodegradabilidad. Si ya tengo índices de biodegradabilidad bajos, significa que los microorganismos ya no pueden trabajar. Y como ya los microorganismos no trabajan, o más que todo, más no disfrutan de la vida, así con todo, es que significa que este nivel se te va a bajar. O sea, Darío, significa que si es que tienes aguas industriales que tienen metales pesados, sí,
va a significar que este nivel se te va a bajar. Por eso enfatizo tanto en esto. Sí. Entonces, así te vas a dar cuenta. Ahí te va a dañar la planta de agua residual. Si no afecta esto, significa que los microorganismos están todo bien. Es que a los microorganismos no les puedes engañar, ¿viste? No, solo se mueren nomás, o sea, y tienes índices de biodegradabilidad bajos. Pero si tienes índices de biodegradabilidad altos, significa que la PETAR está funcionando, no hay problema. Sí, bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo tenía otra pregunta. Para justamente en la parte del reactor biológico, para saber cómo están los microorganismos, uno de los parámetros a medir o sería este del índice de biodegradabilidad, ¿no? O sea, la DBO y la Sí, DQO para ir viendo cómo van. exactamente. Y sabes que acá en el Ecuador casi nadie le da bolilla al índice de biodegradabilidad. Sí, nadie le pone atención a los índices de biodegradabilidad. O sea, todos los escritos son siempre en inglés cuando te hablan de índices de biodegradabilidad. Pero acá en el Ecuador y en español casi no dicen nada. Esta nota aprendí en Suiza cuando estaba en Suiza. Sí, y estudiaba desarrollo urbano y ellos tenían los SBRs y medían índices de biodegradabilidad. O sea, usaban POR en vez de hacer DQOs. Ahí me di cuenta que hay parámetros que son mucho más fáciles de analizar y que te muestran circunstancias reales de una forma mucho más fácil y barata. Sí, entonces sí, lo que dices es correcto. Puedes ir analizando los índices de biodegradabilidad en eficiencias internas, ¿no? De los procesos. Como veíamos, los procesos puedes haciendo eficiencias internas para ver el índice de biodegradabilidad y obviamente si tu PETAR está funcionando como quieres que funcione. Sí, correcto, esa es. ¿Y qué otro parámetro sería importante en el reactor biológico? El POR. ¿Qué tienes? ¿Aerobio o anaerobio, Pati? Aerobio. Mayor a 150 milivoltios en POR significa que tu tratamiento está funcionando bien. Si tu planta, si es de lodos activados, te está en 400 POR, si le mides el POR y te está en 400, pucha, eso está funcionando bárbaro. Están los microorganismos felices de la vida. Y a eso tienes que alcanzar, ¿no? Si es que no, significa que tienes que volver a poner más lodo o disminuir la cantidad de lodos, aumentar la aireación y así. O está fallando el primario, o sea, ya te va dando luces de qué es lo que está pasando. Esos dos son interesantes. Y así hay varias cositas que en este curso, bueno, que ya vamos más de medio curso, ¿no? Entonces, bueno, ahí ¿Y la se va cantidad de oxígeno, cuál es la óptima? de Que... de 2, sí, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que entre 1.5 y 2 está perfecto. Sí, miligramos por litro. Depende qué tipo de agua residual tengas. Si es de lácteos, te mide mal. El aparato te va a medir 0.0 y pico si es instrumental. Si haces de forma fotométrica, te va a medir correctamente. En leche, la leche tiene unas propiedades, así es de las plantas de agua más difíciles que uno puede hacer. Si es que tienes de leche y no te va a medir bien el instrumento, instrumentalmente le metes el electrodo y no te mide bien. Entonces tienes que medir de ley fotométricamente. ¿De qué tienes de la planta de agua? Agua residual municipal. Ah, ya. No, en ese caso POR, bárbaro. Sí. Mide el POR y mide el oxígeno disuelto de forma instrumental. Funciona perfecto. El problema que está viendo ahorita es un poco espumas a ciertas horas, o sea, supongo que obviamente es por tema de detergentes y es en horas pico, ¿no? Claro, ya vamos a ver los detergentes. Justo luego de esto nos toca detergentes. Entonces, ahí le vamos a ver qué es lo que pasa con los detergentes y lo de las horas pico, sí. Justo eso nos toca ver. Gracias, Renato. De nada. ¿Alguna pregunta? ¿Otra? No. Seguimos, ¿no? Entonces, estas son las dos formas, los índices de biodegradabilidad, los trenes de tratamiento. Gracias a Sofi también vimos lo de la agricultura. Puedo decirles con toda seguridad, no hay que perder el miedo a eso de la agricultura. Sí. Bueno, nos falta solo el COT y entramos a detergentes. Carbono orgánico total o
En inglés, carbono orgánico total. Sí, entonces este carbono orgánico total lo que se mide es con una maquinita. Sí, esta maquinita va a medir el carbono inorgánico total y el carbono orgánico total, y esto le suma y tienes carbono total. Sí, esta maquinita es una máquina especial, bastante costosa, que ya te mide directamente. Te demoras 20 minutos y ya tienes los resultados, y este es mucho más preciso que el DQO y que el DBO. Pero no te diferencia entre biodegradable y no biodegradable. O sea, solo te da una idea bastante aproximada de qué es lo que está pasando. Este COT en Estados Unidos ya se usa, ya la DQO ya no van a ver. Con documentos científicos del 2011, más o menos 2010 para acá, todo es COT. Entonces ya mismo a nosotros también nos ha de llegar, ya es cuestión de tiempo de que se reemplace la DQO y la DBO por el COT. Sí, la DBO y la DQO para que tengas una idea de los índices de biodegradabilidad, pero normativa probablemente ya llegue a la COT, además de que nuestras normativas son copiadas. Entonces algún rato han de copiar y se ha de poner de moda, ¿no? Esto del COT. Pero es básicamente lo mismo, nomás que hecho con una máquina que calienta directamente el agua, le quema y le mide el carbono, tiene un sensor de CO2 y le mide cuánto CO2 se produjo a una cierta temperatura. Entonces, de esa manera sabes si fue inorgánico o orgánico. Muy bien. Bueno, esto no creo que haya preguntas. Volvamos a la presentación. Una consulta. Si es que ya mido solo el COT, ¿cómo puedo entonces saber el índice de biodegradabilidad si es que ya no mido la DBO ni la DQO? Claro, ese es el problema. Ya no puedes. O sea, simplemente no puedes. Si es que quieres saber qué es lo que pasa a tu petar, te tocaría medir la DBO y la DQO. Pero es tan fácil y tan rápido medir la COT que se está volviendo ya como un parámetro estandarizado en países desarrollados. O sea, Renato, tanto... Sí. ya, o sea, más que todo nos serviría para hacer la correlación, porque si tengo DBO, DQO y COT, podría hacer la correlación y luego tener una tabla y ya no hacer tan frecuentemente la DBO. En Sí, ese punto le vería sí, muy importante. bien. Sí, de hecho, sí, justamente eso. Pero es una facilidad también de autoridad ambiental, que llega, o sea, como cuando hacen las inspecciones, estas inspecciones sorpresas a las PETAR, ¿no? Ingresan a la PETAR y llegan con un laboratorio certificado, ¿viste? Y como ellos no tienen laboratorios, las autoridades ambientales suelen no tener laboratorios, entonces tienes que tú contratar el laboratorio certificado y te hacen pagar a ti, y llegan con el laboratorio certificado pagado por ti y ya se hace como un trámite completo, ¿no? Entonces, esto de aquí lo que hace para que la autoridad ambiental llegue, coja la muestra y en 15 minutos, en 20 minutos sepa si eres tú el que votó una descarga alta o no. Más o menos esa es la lógica, ¿no? O sea, la rapidez y la facilidad con la que se hace que sea como muy aceptada ya por muchos países, ¿no? Para hacer las inspecciones y para hacer inspecciones más para la autoridad ambiental. Por eso es que te pide esto. Y es tan fácil y tan rápido que ya no te piden monitoreos de cada 6 meses en países desarrollados, sino que ya puedes hacer cada día. Y bastante barato te va saliendo a la final, ¿no? La máquina es cara, pero si haces todos los días, ya te sale medio barato. La otra ¿Cuál es también el es que es una costo máquina de aproximado? la máquina. Disculpa, Renato. Ajá. $16,000, ¿vale? Que ya, o sea, si es que le cuentas el digestor y el fotómetro, ya son, ¿cuánto? Ya son unos $6,000, $7,000, ¿no? Este vale 16,000, pero ya no tienes que comprar viales, por ejemplo. Entonces ya también se ahorra. Y tiene este tamaño de este libro, ¿no? Entonces hay unos que ya tienen hasta una bomba peristáltica para que todo el tiempo esté haciendo las mediciones. O sea, tiene unas ciertas ventajas ese sistema, ¿no? Puedes hacer monitoreo como continuo. No así continuo de todo el tiempo, sabes la DQO, pero sí cada 4 horas, así lo que tú le programes, ¿no? Con unos rangos de unos 20 minutos. Entonces, de esa manera, para eso funciona, ¿no? Sobre todo, me imagino que en cuerpos de agua bastante sensibles, sí, ya se hace esos sistemas de COT. En la universidad compramos recién un sistema de COT,
nos costó $16,000 y cuando hacemos oxidaciones avanzadas, hacemos unas matrices. Sí. Entonces hacemos unas matrices, ponemos varios químicos. Matrices que no puedo dibujar porque son matrices de 3 ejes o de 4 ejes, que no se pueden dibujar ni se pueden entender, pero matemáticamente sí, se pueden expresar. Pero una matriz de 2 ejes se entiende, ¿no? O sea, un eje X y un eje Y. Entonces, por ejemplo, aquí ponemos variaciones de concentraciones de un químico y de otro. Y a este le puedes aumentar un tercer eje, como que le aumentas para acá. Sí. Y le puedes aumentar un cuarto eje, pero ya ni se entiende. O sea, ya matemáticamente sí se puede hacer, pero entonces las matrices se pueden expresar matemáticamente. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, es medir cuál de todo esto empieza a funcionar. Y te empieza a funcionar como una especie de nubes. En la oxidación avanzada tienes unas nubes, o sea, ya no tienes relaciones lineales. Ya no es que le pones más y funciona mejor. Sí. O no es como las gaussianas en las floculaciones, que tienes un gaussiano que le pones más, funciona mejor, pero si le pones mucho más, empieza a disminuir la eficiencia. O sea, no es una función, sino que son unas especies de nubes. Por aquí funciona medio bien, por este sector funciona un 3/4 bien, por acá funciona algo y el resto no funciona nada. O sea, son unas especies de nubes. Entonces tienes que hacer la de QO de todos estos puntos. Tienes que medir la carga orgánica de todos estos puntos. Y no solo tienes este eje, luego acá tienes otra más, porque tienes varios ejes. Carísimo, imagínate, aquí nos gastamos, ¿cuánto? $100 más o menos, 25 viales, aquí nos estamos gastando $400, $500, $600 en hacer análisis, solo de DQO, y estar, o sea, y complicado. Pero en el TOC le metes como en el HPLC, o sea, le metes la matriz, y el TOC te va midiendo de uno en uno. Rapidísimo. Y te bota los valores de toditos. Si haces 500 y te cuesta lo mismo que hacer una. Entonces, para investigación, TOC, bárbaro. Es buenísimo. A nosotros nos ha ahorrado costos, pero porque hacemos en un día 100 pruebas de carga para ver cuál de esas funciona. Entonces, sí se entiende. Entonces, depende qué es lo que vas a usar, cuántos vas a usar. COT es una magia, es buenísimo. Nosotros ya no hacemos de QO. Para investigación ya no hacemos de QO. Sí, sino para estas investigaciones COT directito, la máquina te arroja. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Si es que alguien de ustedes trabaja en universidad. Buenísimo. Entonces, por eso les doy también esto de COT, porque tarde o temprano todo se va a ir hacia allá. Bueno, sigamos con detergentes. Jairo, ¿me puede ayudar habilitando la compartición de pantalla? Por favor. Sí, claro. Listo. Gracias. Entonces le voy a poner... Ahora sí, detergentes. No habíamos conversado de los detergentes antes con la pregunta porque justamente era el siguiente tema, ¿no? Los detergentes o tensoactivos. Estos tensoactivos, como ustedes saben, van rompiendo la tensión superficial del agua. Le disminuyen la tensión superficial. Son compuestos por lo general fosforados y se los determina mediante ese ensayo de sustancias activas al azul de metileno, ¿no? Así es como se suele hacer los ensayos. Ahora, los detergentes, si es que tienes un agua residual que es solo detergentes, como una fábrica de jabón o una fábrica de shampoo, oxidación avanzada, ¿sí? Porque son muy poco biodegradables. Los detergentes y los jabones biodegradables casi no tienen diferencia con los no biodegradables. Apenas tienen una pequeña diferencia, pero no es mayor la diferencia, ¿sí? Entonces yo he hecho análisis de aguas residuales con detergentes biodegradables y no biodegradables y no hay mayor diferencia. Sí hay una diferencia, pero es pequeñita, no es mucho. Entonces son o muy poco biodegradables o no biodegradables. O sea, no hay unos que sean biodegradables completamente. Lo único que hacen es acortarle esa cadena, ¿sí? Tiene una cadena hidrofóbica y hidrofílica. Entonces le acortan la cadena hidrofóbica. Apenita se le acorta la cadena para que tenga una mayor biodegradabilidad.
pero no es que no tenga la cadena, o sea, sigue teniendo, pero es más corta. Y obviamente la eficiencia del detergente también baja en la limpieza y le ponen más, ¿sí? Y cuando le ponen más detergente porque no funciona tan bien como el otro, se llega a compensar con el otro, o sea, se llega a tener más detergente en el agua. Entonces, por ahí parece ser que es el problema también con los detergentes biodegradables. Sí se te forman las espumas en las plantas de tratamiento de agua residual, pero en las plantas de agua residual doméstica tienes una ventaja, Pati, y es que se pegan a las grasas. Entonces, cuando tienes una planta de agua, como les decía, que es una fábrica de jabón o de shampoo, no tienes las grasas y no tiene a qué pegarse. Pero cuando tienes aguas residuales domésticas o de una industria, los detergentes se te pegan a las grasas, sí. Hay que evitar que se formen micelas, eso sí, porque si se te empiezan a formar las micelas, esas bolas de grasa, ahí sí está un poco más complicado, aunque un sistema de mallas o de cribas sí le suelen sacar a las micelas, ¿no? Pero si es que no llegas a tener estas micelas y tienes solo el detergente pegado a la grasa no emulsificada, se va en la trampa de grasas. Entonces, si llegas a tener espuma de detergente, porque la espuma puede ser de un montón de cosas, pero si llegas a tener espuma de detergente en los tanques de aireación, por ejemplo, significa que la trampa de grasas previa tiene algún problema ahí. Sí, entonces sí sería bueno ver la trampa de grasas o mejorar los sistemas de trampas de grasa. Y con las trampas de grasa se elimina bastante de los detergentes y los jabones. Sí, tal vez aumentar el tiempo de retención. Si es una trampa de grasas asistida con aireación, ver si es que se le puede aumentar la aireación para que se quite en la trampa de grasas toda la espuma. Sí, porque tiene esa ventaja que se pega a las grasas. Entonces, no sé si está respondida la pregunta, Pati. Sí, justamente estábamos viendo que tal vez ese es el inconveniente, porque últimamente en la parte de retención de grasas ya se está formándose una capa, está quedando ahí una capa, o sea, al inicio como que fluía, pero ahora se está quedando estancado, entonces justamente tal vez falta la aireación que comentas, Renato. Sí, probablemente ahí le aumentas la eficiencia y con eso ya tienes. O la otra, o sea, una recomendación. Hay ciertos polímeros, probablemente te ayude a anotarle la poliacrilamida aniónica. Una mezcla de poliacrilamida aniónica y le haces la aireación y le haces una separación por flotación. Entonces, de esa forma se te va a aumentar la compactación, la aglomeración de la grasa y el aceite, incluso emulsificado y se te va al flote. Pero tal vez necesites ya un sistema un poco más mecánico para hacerle el arrastre, ya no solo una paredcita, porque ahí se te va a llenar con más grasa y más detergente, pero en cambio la eficiencia en el tanque de secundario te va a aumentar. Sí, o sea, vas a llevar menos carga orgánica al tanque orgánico, al tanque de aireación. Muy bien, entonces eso ha sido los detergentes. Esa es algunas de las cosas que ha pasado, viste, en industrias y que se ha hecho y que han dado resultados. La otra, el dióxido de carbono, el CO2 en el agua. Sí, la DBO y la DQ en un sistema aerobio se hace CO2. Entonces, este dióxido de carbono probablemente disminuye el pH en las aguas residuales. Cuando hay demasiado carbono que es se descompone fácilmente, empieza a bajar, pero es una cuestión súper rara, ¿no? El CO2, como ustedes saben, proviene de la descomposición aerobia, sí, y se genera también calor. Entonces se le tiene la planta de agua residual, puede afectar el pH, pero es raro eso. Otros de estos sí son los fenoles, son compuestos aromáticos comunes en el agua, por lo general de la industria del petróleo, cuando se botan solventes en el agua residual llega a tener fenoles, son tóxicos para las plantas de tratamiento biológicas aerobias, anaerobias, y si les cloras, ahí sí, créete que vas a tener un montón de problemas. Una planta de agua con un fenol clorado es como que se pega, ¿no? Un cresol se va pegando como a las paredes y la toxicidad se mantiene. Además de eso, tiene un olor bastante fuerte y bastante característico al clorofenol. Y es muy, muy, muy tóxico. Entonces, el fenol es tóxico, el cloro es tóxico. Clorofenol y fenol es un efecto sinérgico, es muchísimo más tóxico. Entonces, nunca jamás en la vida se les ocurra clorar fenoles. Ese clorofenol es súper complicado, casi no se trata, es muy estable,
es veneno puro, es el clorofenol. Entonces hay que tenerle mucho cuidado a ese clorofenol, ¿no? Entonces, este es uno de los compuestos que no se pueden clorar, sobre todo en lixiviados. Si es que ustedes manejan una planta de tratamiento de lixiviados, es bastante probable que tengan fenoles. Y si al final están dando un proceso de cloración y están haciendo clorofenoles, o sea, créanse que mejor no le cloren porque es mejor que se vaya el fenol a que le manden clorofenol, que es muchísimo más tóxico. Yo en las pruebas a los estudiantes en la universidad les pongo, ¿cuál de los siguientes compuestos puedo clorar? Y les pongo agua residual, por ejemplo. Les pongo fenol, les pongo otros 2. Y el que señala fenol, le quito 5 puntos. No es que no ganas nada, no, sino que le quito 5 puntos al que me pone cloro, que puede clorar el fenol. Bueno, alguien me está escribiendo del curso. Otro es el fósforo. Este es un nutriente, un macronutriente que el agua residual necesita, ¿no? Como el nitrógeno es importante para el crecimiento de la vida, sí, produce algas cuando está con nitrógeno. La relación que se necesita es carbono, ya vimos, nitrógeno, fósforo de 100, 5, 1. O sea, es un micronutriente. El macronutriente. El fósforo es el macronutriente que se suele tener menos en las aguas residuales nuestras. Sí, suele ser el nutriente limitante. Entonces suele haber deficiencia de fósforo en nuestras aguas residuales. En muy pocos casos existe un exceso, sobre todo en las plantas industriales, y sale fácilmente con sulfato de aluminio o policloruro de aluminio. Sí, como sistema terciario, ni siquiera terciario avanzado, solo sistema terciario. Luego del secundario, del sedimentador secundario, le pones un poco de policloruro de aluminio y el fósforo puede estar decantando. Haz una prueba previa por si acaso. Entonces, este fósforo, cuando en cambio hay deficiencia en las plantas de tratamiento de agua residual, le puedes poner un ácido fosfórico, por ejemplo, y las plantas pueden empezar a asimilarlo. Y de esa manera, si es que tienes deficiencia de esto, o sea, te sale, por ejemplo, digamos 105, 0.5, tienes deficiencia de fósforo. Entonces le tienes que poner un poco más de fósforo y la planta de tratamiento de agua residual puede funcionar, ¿no?, de una mejor manera, sobre todo en industriales. En domésticas no he tenido casos que tengan deficiencia, sino que como las dietas son variadas de toda una ciudad o de toda una población, suelen venir con los nutrientes como en las relaciones adecuadas. Pero en las plantas de agua industriales sí suele haber los problemas de deficiencia de nutrientes. Entonces suele tener que adicionar un químico. No sé si alguien de ustedes hace aguas residuales industriales. Ahí se aprende, ¿no? Yo en mi escuela fue una planta de aguas residuales de lixiviados en residuales industriales. Ahí aprendí un montón. Bueno, sigamos. Eso respecto al fósforo. Si tienen preguntas, ahí seguimos. Los aceites y las grasas son sustancias solubles al hexano, o sea que son no polares. Si no son solubles al agua, sino al hexano, no polares. Causan iridiscencia y problemas de mantenimiento. El problema general que causan los aceites y las grasas es... si no estaba enfocado el pizarrón, yo estoy viendo el pizarrón. Es que te hacen una capa en el agua de aceites y grasas que no le dejan entrar al oxígeno al agua o que no le dejan salir otros gases al aire. Gases del agua hacia el aire. Entonces es que le cubre esta capa de aceites y grasas. Tienen muchísima de QO porque la grasa justamente lo que hace es almacenar energía. Entonces ahí tienes bastante energía almacenada. Si mides la de QO de la grasa pura es altísima porque justamente sirve para eso. La grasa y el aceite es para almacenar energía. Hay dos tipos que ya medio que hablamos hoy. Las no emulsificadas y las emulsificadas. Sí, entonces, estos son una clasificación de los aceites y grasas. También se clasifican en minerales, sí, minerales y no minerales. Sí, entonces, estos minerales son derivadas del petróleo, que prácticamente no tienen biodegradabilidad, y estas no minerales son las comunes, las que se cocinan en la casa, ¿no? Las no emulsificadas son las que se separan.
Entonces agarras agua y la grasa, ¿es más densa o es menos densa que el agua la grasa? ¿Quién nos quiere decir? ¿Es más o es menos densa que el agua la grasa? Más ¿O el denso. aceite? ¿Es más densa? No, pero menos. Es Menos menos denso poca. que el agua, ¿no? Sí, sí, pero menos. Es menos densa, por eso se va hacia arriba. Lo que es Menos, más, por es decirlo. más. Exacto, es menos densa. Como es menos denso del agua, se va para arriba. Sí, lo que es más viscoso, que es otra propiedad distinta. A veces confundimos la viscosidad con la densidad, pero en realidad es más viscosa, pero es menos densa, por eso sube. Entonces tú le ves que toda el agua sube, ¿viste? Que toda la grasa, perdón, sube. Esta es no emulsificada. Pero cuando tú le ves, por ejemplo, la leche descremada, ¿ves la grasa? No, pero tiene 3%, creo que es de grasa, es bastante grasa, pero no la ves porque está en una emulsión. Hacer una emulsión no es difícil. Agarras agua, le pones a unos 40 grados centígrados y le estás dando la vuelta con una cuchara o cualquier cosa y se empieza a emulsificar y empiezan a tener un color blanco. Incluso la grasa mineral, sí, la grasa mineral le puedes emulsificar. Sí, a la grasa mineral, el aceite quemado del carro, le pones y le puedes hacer una emulsión y se va haciendo blanco. O sea, del negro se va haciendo blanco. Puedes hacer una emulsión. Quitar grasa no emulsificada es facilísimo. ¿Cómo quitas la grasa emulsificada? Con una trampa de grasas. Y ya está, quitada la grasa no... Ah, estoy compartiendo la pantalla. Entonces, quitas la grasa no emulsificada, facilísimo con una trampa de grasas. O sea, no le dejas que pase la grasa, sino mandas el agua por un lado y coges todo esto. Es una trampa de grasa, simple. Pero una grasa emulsificada solo puedes hacer con los sistemas DAF, Dissolved Air Flotation, o en español, FAD, flotación de aire disuelto. Sí, tienes que inyectarle un químico que le aglutine, que le rompa el nivel isoeléctrico. Silvana, estás con tu micrófono encendido. Y luego con un sistema de flotación le haces que suba la grasa. Sí, entonces con un sistema de FAD o DAF, la grasa emulsificada, no te queda de otro. O un sistema de tratamiento biológico, pero dar una carga alta, ¿no? Entonces, este es el problema. Con un DAF o un FAD. Grasa emulsificada, difícil de sacar. Grasa no emulsificada, fácil de sacar. Sí, en definitiva. Sigamos. Algo nos están... No te dice cuál sería el costo. Dice menos arriba. Ah, ya, debe de haber sido de la que pregunté. ¿Nos puede comentar acerca de microorganismos que produzcan enzima y degradan la grasa? Sí, ¿no? O sea, ahí en la universidad, no fue una tesis mía, unos estudiantes hicieron una tesis y iban identificando microorganismos para que se coman la grasa. Y estaba bárbaro, o sea, funcionaba, ¿no? Pero el problema es que la grasa emulsificada, sí, o sea, la grasa emulsificada sí puede ser más barato hacer un DAF. O sea, el problema está más o menos por los costos. Un sistema biológico para la grasa, a la final sale más costoso que un proceso físico. Entonces le puedes hacer un DAF o un FAD y va a salir más barato sacarle la grasa que un proceso biológico. Sí, más todavía una trampa de grasas. La trampa de grasas es súper simple. Entonces puedes sacarle, va a ser siempre más barato sacarle la grasa no emulsificada y botarle al relleno sanitario, o sea, ponerle en un balde, en un tanque, yo qué sé, y mandarle al relleno sanitario. Eso va a salir baratísimo. Que si le haces un proceso biológico, vas a necesitar tanques grandotes para que se coman la grasa. Sí, y un montón de tiempo y un montón de microorganismos y un montón de, como son solo HCs prácticamente, no las grasas, son casi que HCs, te toca inyectarle nutrientes y unas cosas más. Entonces, a la final te sale más rentable hacer una separación de esta simple que hacerle biológicamente.
Ese fue el único pero en la investigación que hicieron, aunque no, como les digo, no era una tesis mía. Me mandaron a leer y era súper buena la tesis, o sea, cómo eliminaban todo, pero le ponían nutrientes, le hacían varias cosas y a la final salía mucho más costoso que poner una trampa de grasas o poner un RAF. Ese era el problema. Muy bien, sigamos, les voy a volver a proyectar. Una pregunta, por favor. Claro, En el caso de cualquier industria, pero de una gasolinera, tenemos la trampa de grasas. Esta es considerada como un residuo especial peligroso, como un residuo común que se lo puede mandar al relleno sanitario. creo que sale como peligroso, ¿no? Tienes que mandarle a un gestor el aceite quemado de las, ¿cómo se llaman esto? De las lubricadoras, o si tienes algo en una gasolinera. Creo que se lleva un No, carrito, va pasando. Se lleva. exclusiva. No, exclusivamente el aceite y la nata de los aceites, de los aceites y grasas, trampa de grasas. A ese me refiero. Ah, ya. O sea, si es que es grasa, como decíamos, no es una grasa no mineral, o sea, es una grasa de la cocina, todo bien, ¿viste? Le botas al relleno sanitario. De hecho, compostas, y es súper bueno si es que tienes dónde compostar y no te sale muy caro el transporte. Si es que es mineral, creo que ya ya es un residuo como peligroso, ¿no? Yo he visto que de las lubricadores saben pasar un carrito y le sabe llevar a las grasas. Se las llevan, si no me equivoco, se las llevan a las que hacen cemento, a las cementeras, y esto usan como combustible, ¿no? O sea, le meten en el horno y eso es combustible. O sea, si no me equivoco, hacen eso. Pero sí tienes razón, o sea, esa capa o esa nata en las trampas de grasa va a depender si es mineral o no mineral. Si es no mineral, todo bien. Y si quieres, hasta haces un creativo y todo bien. Y ya sabes que no tiene ninguna peligrosidad y, como digo, hasta puedes compostar. Si es que ves que es mineral, sí te obligan a que tengas un registro y que debe un gestor, ¿no? Sí respondí la pregunta, Sofía. Sí, sí, es que no se me activa rápido el micrófono. Ah, ya, qué bueno. Creí que me estabas tal vez preguntando otra cosa. De ahí aquí nos dice Jenny G. Nos dice, en base a su experiencia, ¿qué parámetros son los que más se controlan en el agua residual proveniente de la industria del petróleo para su descarga a ríos? TPHs me parece que les hacen, ¿no? Les hacen bastante TPH y aceites y grasas, ¿no? Les suelen hacer. ¿Sabes que me han llamado? No me han llamado. Tenía un ex estudiante que trabajaba en una petrolera y me llamaba para hacer eso y decía que hay full trabajo en el oriente en la parte de que hacen la separación, que llega el agua con el petróleo y hacen una separación y botan esa agua no me acuerdo cómo les llaman, agua de formación, creo que es, no me acuerdo. Pero no, nunca he hecho una planta de esas, no. Pero sé que les miden TPH bastante. Les miden TPHs y les miden aceites y grasas, si no me equivoco, ¿no? ¿Alguien nos puede complementar la respuesta? ¿Alguien sabe qué le miden más en una petrolera, a un efluente de una petrolera? Ah, metales pesados también nos ayuda Rosa. También, ¿no? Metales pesados también te pueden estar midiendo, sí. pH. Muy bien. Gracias. Gracias, Rosa. Bueno, entonces, seguimos. Una preguntita. Claro. Inge, en la industria que yo le comentaba, bueno, del aceite, se utilizan los tanques florentinos. Entonces, este tanque se lo usa con la intención de hacerle una trampa de grasa, ¿no? Pero aún así no logra captar todo el aceite que sale de la planta, que se desperdicia de la planta en general. Entonces, la mayoría de los tratamientos son biológicos porque, bueno, aquí se utilizan las piscinas de oxidación, las lagunas, pero no sé, a su criterio creo que se utiliza mucho espacio porque hay demasiadas lagunas. Entonces, y una de ellas tiene actividad microbiana. Pero aún así, como le decía, no hay rendimiento, no se cumple con la normativa a pesar del espacio que se tiene,
a pesar de la trampa de grasa, del uso de estos florentinos. Entonces, no sé, tal vez alguna otra metodología, de qué Sí, manera cambiar el sí. tratamiento biológico. Es una buena pregunta, Karina. Lo que yo te podría decir es, o sea, ¿les ponen en serie? Primero, una pregunta, ¿les ponen en serie a los tanques Inhofe, que les dicen florentinos? Sí, Ahí va a funcionar un poco mejor. Yo no usaría un Inhofe para separar grasas. O sea, el Inhofe tiene otro propósito, ¿sí? El Inhofe le dicen los florentinos, ¿no? Si no me equivoco. O sea, son sí, esos tanques así como, así pegaditos. cilindros con una tolva, ¿no? Y adentro Sí, tienen una cajita. los florentinos son dos tanques pegados que se separan por gravedad nada más. Ah, ya. Son estos así. Ujú. Permíteme un ratito. Creo que les dicen, creo que sabía que les decían a los Inhofe, les decían, no son unos tanques Sí, así. tiene. Así no, esos. Tienen adentro Sí. otro. Ah, ya. Yo no usaría para separación de grasas de eso. O sea, tiene otro propósito. Es para una degradación anaerobia más. O sea, ese sería el propósito. Yo lo que te recomendaría es que hagan varias trampas de grasa de las que vamos a aprender a diseñar. Sí, varias, en serie. Y un DAF. Háganle un DAF o un FAD. Sí, ese les va a servir mucho mejor. El DAF le vas a meter antes, vamos a ponerle un video, ¿viste? De cómo funciona, pero no hoy. Entonces, estos días vas a estar obligada a venir, Karina, a las clases, ¿no? Porque le vamos a poner un video de cómo haces esta separación. Ya cuando tienes mucha grasa, ya vale la pena hacer, ya te toca hacer un DAF o un FAD. Entonces, inyectas un químico que le va a romper el campo isoeléctrico de la grasa emulsificada. Sí, entonces le va a hacer que se pueda juntar nuevamente la grasa. Con esa, como se junta la grasa y luego le metes aireación para que empiece a flotar y con una manito le sacas. Yo diría que tienes que hacer eso antes de las lagunas, porque si no vas a seguir teniendo los problemas. O sea, si ya tienes mucho, como me dices que tienes una fábrica de la parte de aceites, un FAD, ya un solo gasto ya. Sí, no, claro, sería, ya están las lagunas. Yo le hablaría más, es para un rediseño. Claro, yo Ajá. diría que para que te vuelvan a funcionar las lagunas, Sí, porque ya es un están FAD. las lagunas. Ajá, entonces para que eso, o sea, para que si no te están funcionando bien, para que funcionen bien, te toca poner antes un FAD o un DAF. Es lo mismo, ¿no? Es en inglés o en español. Ya, Un sistema de gracias, flotación. Cici. Ya. Volvámosle esto. Muy bien, eso respecto a los aceites y las grasas. La materia orgánica, bueno, ya vimos, ¿no? De varias formas. Materia orgánica ya dijimos un poco, 75%. Aquí creo que hay un error, dice, son suspendidos en el agua residual, pueden contener un 75% de materia orgánica y sólidos disueltos 40% de materia orgánica. No, sí ha estado bien. Entonces, los suspendidos pueden ser 75% de materia orgánica, sobre todo porque los suspendidos, acuérdense, cargaban de QO. Y los disueltos pueden estar entre un 40% porque el resto son sales. Pero puede un 40% de los disueltos no ser sales y ser compuestos orgánicos de muy fácil asimilación, como azúcares. Sí, esto se verifica, claro, con el sistema de cromatografía, sí, en el HPLC, High Performance Liquid Chromatography, el HPLC, y la espectrofotometría de masas, o sea que son equipos un poco más costosos, sobre todo para la identificación del tipo de molécula, o sea, estar seguro qué es lo que tienes. Cuando haces DBO y DQO no sabes qué moléculas tienes, solo sabes que te aumentan la carga orgánica, que tienen toxicidad, que no tienen toxicidad, que son biodegradables y no son biodegradables. Es lo único que te dice. Pero ya cuando haces cromatografía y espectrofotometría ya sabes específicamente a qué molécula se refiere. Bueno, siempre y cuando tengas el estándar, ¿no? Muy bien. Otros, los metales pesados. Los metales pesados son... Hay bastantísimos metales pesados. Tengo una pregunta, creo, antes de pasar al siguiente tema.
Ya, 4A. Entonces nos estaban preguntando acerca de las tablas, ¿no? Mañana vamos a hacer un poco de la revisión de estas tablas. Sí, porque estábamos muy enfocados como en las alcantarillados. Entonces mañana les revisamos. Les voy a decir los metales pesados. Sí, ustedes les van anotando. Habíamos visto, por ejemplo, que el arsénico no es un metal pesado, ni siquiera es un metal. Y ahí tenemos otros tipos de metales pesados que son, ahí van anotándole los símbolos, ¿no? La plata, el bario, el cadmio, el cromo, el cobre, el cobalto, el níquel, el plomo, el zinc, el hierro, el mercurio, el titanio, vanadio, niobio, molibdeno y manganeso. Esos son los más comunes. Sí, los metales pesados más comunes. Estos metales pesados, sí, van a aumentar la toxicidad en el agua residual. Sí, lo bueno es que decantan. Si van a producirse en una decantación, hay que disminuirles con el pH, únicamente vas disminuyendo o aumentando la movilidad. Entonces hay unas ciertas ventajas de hacer una descontaminación de metales pesados y hay obviamente otras desventajas que son sobre todo cuando tienes sistemas de tratamiento biológico. Problema generalizado de los metales pesados es que se bioacumulan. Entonces, si hay metales pesados en el agua, el plancton puede que se adhiera, luego el pez le come y luego se bioacumula y luego uno se come lo recontra bioacumulado de metales pesados. Son problemas a la salud bastante graves porque muchos de ellos son cancerígenos, como el cromo. Cromo en estado de oxidación 6 se sabe, es cancerígeno, seguro. Sí, entonces, obviamente va a tener una peligrosidad alta, ¿no? Sobre todo en ciertos metales pesados que vamos a tener más comúnmente en el agua residual. Por ejemplo, cuando tienes agua del tipo industrial de minera, puede que tengas bastante mercurio. Y el mercurio tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que se evapora y a la vez es una desventaja. O sea, se evapora y en el efluente, si tienes una laguna de estas de piscinas de relaves, el mercurio se evapora, igual que el cianuro, se evaporan, se van al aire. Pero si hay personas que están en la forma aledaña, ¿viste? Cerca, eso va a ser un problema porque van a tener toxicidad por cianuro o por mercurio, por lo que inhalan. Y si trabajan 8 horas ahí, va a haber estos problemas. Yo conocí a una persona en una planta de tratamiento de aguas y de lixiviados, precisamente, que este lixiviado tenía mercurio, pero en el tanque de homogenización el mercurio se evaporaba. Ya no pasaba a la siguiente etapa, sino que en el tanque de homogenización antes había mercurio y luego ya no había, porque se evaporaba. Pero había un trabajador ahí que pasaba, viste, pasaba ahí, pasaba las 8 horas ahí. Y él llegó a tener esta famosa locura del mal del sombrerero, ¿sí? Que es una locura que disfrutan de la vida, ¿viste? O sea, que como que viven más felices, son mucho más felices. Como Alicia, ¿no? Que Alicia en el País de las Maravillas, del sombrerero, está loco, porque los sombrereros en esa época para curtir la tela, no es curtir, tiene otro nombre, no me acuerdo. O sea, para transformar la tela y hacerle como ese paño más duro que tenían los sombreros, se usaba mercurio. Entonces a la tela le ponían mercurio y se hacía duro, ¿no? Como un sombrero. Tiene un nombre, ormar creo que se llamaba, no me acuerdo. Sí, para ormar los sombreros, creo que es ormar. Se usaba el mercurio. Entonces era muy común que un sombrerero tenga este tipo de locura, así que son rayados, hablan una cosa, se mueven como loquitos, ¿viste? Están que se mueven, pero son como muy felices, es una locura súper. Recuerdo que este trabajador de la planta de agua, estaba la puerta y la ventana abierta y él se metía por la ventana y estaba todo el tiempo ahí conversando, no sé qué. Entonces dije, luego me enteré que le habían, ahí relacioné, ¿no? Pero luego, o sea, leyendo luego de esto, relacioné que era por ese problema, pero ese rato solo sabía que estaba loquito el señor, pero no había relacionado que probablemente era por el mercurio que salía. Entonces, estas cosas son importantes saber si es que las piscinas, ¿viste? Al inicio, las piscinas, sobre todo de homogenización, tienen mercurio antes y no mercurio después. Significa que se está evaporando. Y si está pasando eso, hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado con la gente que trabaja alrededor. Bueno, ¿será que seguimos?
hemos visto solo el mercurio, ¿no? Y ahí tenemos un montón de metales pesados más. O vemos si es que hay preguntas. Estos últimos 5 minutos, si nos seguimos. O la próxima ya le seguimos viendo metano. Démosle de una vez, ¿no? 5 minutitos para ver el metano. Bueno, el metano, en cambio, se produce en los sistemas anaerobios. Sí, en los sistemas anaerobios. La energía en los sistemas aerobios se hace calor. O sea, el agua llega a calentarse un poco. Nada más en los sistemas aerobios. En los sistemas anaerobios, en cambio, la energía que tenía la DQO se transforma en metano. En los aerobios, la energía que tenía la DQ y la DBO se transformaba solo en calor, se calienta un poco el tanque de aireación. Nada más. En cambio, en los sistemas anaerobios se hace metano y que puede ser reutilizable, ¿no? Obviamente es un hidrocarburo soluble que no huele a nada, pero que puede causar explosiones o puede causar, y es inflamable, ¿no? Entonces, en las plantas de tratamiento de aguas anaerobias, se va a producir el metano. Pero hacer un control del metano, es muy sencillo, no es difícil, ¿no? Tienes que hacer un lavado, un cortafuegos, y y mejor tener una flama, ¿no? Una flama que le acompañe a la del metano para que se queme completamente y no produzca gas no contribuya a los gases de efecto invernadero. Muy bien, sigamos. En este sí no voy a poder seguir porque me voy a demorar media hora en el nitrógeno, ¿no? El nitrógeno es uno de los más importantes. Entonces, no sé si hay preguntas. ¿Tienen preguntas para comentarlas? No. Tengo una En el pregunta un sistema, poco. Perdón, siga nomás. no, siga nomás. Ah, ¿y cómo se hace eso de la prueba de lavado y contrafuego en los sistemas anaerobios con el tema del metano? Ya, lo que haces es así, es un sistema de esta manera, ¿no? Un sistema anaerobio, cuando está bien hechito, tiene como una tolva arriba y una tolva abajo. Entonces el gas sale por una tolva en la parte de arriba. Entonces hay varias formas de hacerlo. Un reactor USB tiene esta forma, ¿no? Todo, acuérdense, acero inoxidable. ¿Por qué era acero inoxidable? ¿Y quién se acuerda? ¿Por qué todo tiene que ser la tubería de acero inoxidable? Para Porque que no también exista había... corrosión. Sí, ¿y cuál era el que hacía la corrosión? H2S. Exacto, el ácido sulfídrico. Entonces, haces la conducción del gas, sí, y aquí le pones en un tanque que tiene igual, esa misma forma. Y aquí le metes en el agua, aquí le pones en agua, y el gas burbujea y sale por acá. Entonces se le hace un lavado al gas. Sí, el gas aquí llega y empieza a burbujear. Esto es agua. Y aquí le puedes poner una llave de agua también para que se vaya el agua. O sea, aquí el gas llega, entra, burbujea, bueno, se le pone más abajo. Burbujea, sale por la parte de acá y pones un cortafuegos, que es como esto está lleno del gas, tienes que poner aquí un cortafuegos. ¿Qué compras, no? Es un sistema que compras, que suelen vender para el gas de uso doméstico, que si hay una flama, por aquí puede que ingrese, pero este le corta. El problema de los que venden para el gas es que son para alta presión, y aquí tienes una presión súper bajita. Entonces son unos cortafuegos o rompefuegos, se llaman, que son un poco más costosos, pero que son específicos para esto. Y en la parte de acá, incluso puedes poner un medidor de gas, ¿no? Para saber cuánto, hacer una correlación entre el gas producido y la DQO que captó, que eliminó el USB, por ejemplo, o el FAF. En estos son los que más se suele poner. Y acá le acompañas con una flama de un propano-butano. Igual le pones un cortafuegos. Cosa que cuando se produce se hace una flama más grande y cuando no se produce solo le ves a la flama del propano-butano. Sí. Acá es como que burbujea, a veces burbujea bastante y a veces burbujea poco. O sea, depende un poco de los ciclos que esté haciendo el USB. Sí. Entonces no he profundizado mucho en qué pasa, pero a veces empieza, por ejemplo, a revolver
Y ahí se empieza esto a burbujear bastante y sale bastante y se hace una flama grande. Y hay veces, sobre todo ahorita que me doy cuenta, en la temperatura, en la noche solo le ves a la flama pequeñita del gas este. Sí. También afecta la temperatura. Bueno, entonces de esta manera haces. Axel, ¿tenías una pregunta o la dejamos para mañana? Sí, bueno, es una pregunta un poco general. ¿A qué se refiere específicamente? O sea, cuando se dice que una planta de tratamiento fue diseñada para tratar un caudal de 10 litros por segundo, pero está tratando 5 litros por segundo. Probablemente se refiere a que hay un sobredimensionamiento, ¿no? O sea, tú le diseñas para 10 porque proyectas que en unos cuantos años de lo que cada va a aumentar a 10 litros sobre segundo. Pero ahorita le diseñas para 5, perdón, le diseñas para 10, pero ahorita solo entra 5. Me imagino que va por ahí esa expresión. Ya. Bueno, esa era la duda. Sí, muy bien. Bueno, entonces eso sería por hoy la clase. Ya vino mi gato también. Entonces, eso sería todo, Inge Renato. Muchas gracias, compañeros. Una buena noche, ingeniero, una buena noche a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Nos vemos el día de mañana.